Buenas tardes, bienvenidos a Legalitas Responde. Mi nombre es Cristina del Puerto, soy abogada experta en Derecho Hereditario y esta tarde vamos a resolver las consultas que surjan relacionadas con el derecho de sucesiones. Consultas que nos habéis ido haciendo llegar a lo largo de toda la semana. Previo a que se conecten y esperando a que se conecten el resto de nuestros seguidores, a los que no conocen Legalitas, les comento qué es Legalitas. Legalitas es una empresa líder en asesoramiento jurídico tanto para empresas como para autónomos, así como para particulares. Contamos con una red de despachos de más de 277 establecidos a lo largo de todo el territorio nacional, así como más de 800 abogados que dan respuesta a las consultas que se nos planteen. Vamos a empezar con las consultas que nos habéis hecho llegar a lo largo de la semana. Empezamos con la primera. Soy la viuda, tengo 2 hijos con el difunto. Hice la declaración de herederos, los otros hijos de mi esposo se negaron a entregarme sus documentos para incluirlos en la solicitud, por lo que introduje un escrito ante el tribunal explicando que ellos se negaron a entregar la documentación. Ayer me cumplieron los 10 días otorgados por el tribunal para que ellos apelen antes de la decisión del juez y no han hecho nada. Mi pregunta es cómo quedan ellos ante esta situación, si se cumplió el lapso y no se han manifestado. Bueno, entiendo que la pregunta es si podemos realizar una declaración de herederos sin tener conocimiento o localizados al resto de los herederos. La respuesta es que sí, que podemos hacer una declaración de herederos aunque no estén localizados el resto de los herederos, poniéndolo de manifiesto en la propia escritura de declaración de herederos. No obstante, lo que no se puede hacer es la aceptación y reparto de la herencia, puesto que para ello necesitamos contar con el apoyo de todos los herederos, es decir, todos los herederos, todos los hermanos de los hijos del difunto tienen que aceptar la herencia para poder repartirla. ¿Puedo renunciar? Otra pregunta. ¿Puedo renunciar a la herencia de mis padres y dejársela a mi hermana o mi hija? Se puede renunciar en favor de, pero en este caso no sería una renuncia como tal, sino sería una aceptación de herencia porque lo estamos haciendo en favor de una tercera persona. Si lo que pretendemos es renunciar como tal, esa herencia no iría en concreto a una persona determinada, sino que acrecería, es decir, que incrementaría el patrimonio del resto de los herederos. ¿Puedo aceptar la herencia pero no las deudas? Creo que estoy en el testamento de mi tío. Según me dijo él, pero por mis primos sé que tiene muchas deudas. ¿Cómo puedo saber si es verdad? La herencia si se aceptan las deudas. Lo único que podemos hacer es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Es decir, aceptamos lo que quede de positivo de una deuda cuando se han liquidado, o sea, de una herencia cuando se han liquidado todas las deudas. Para saber y antes de aceptar una herencia, lógicamente tenemos que saber cuál es el patrimonio y si existen deudas o no existen deudas. Si somos herederos, si estamos en el testamento como tales, nos van a facilitar esa información a través de las entidades bancarias o incluso a través de los juzgados y tribunales. Por lo tanto, antes de aceptar una herencia, lógicamente sabremos si hay deudas o no hay deudas. Somos 3 hermanos y una hermana está bloqueando el proceso de la herencia. ¿Qué derechos tenemos los otros 2 hermanos? Cuando uno de los herederos lo que hace es impedir que se formalice la aceptación y reparto de la herencia, nos quedan 2 opciones. O bien a través del notario, solicitando que se requiera notarialmente a esas personas para que acepten la herencia, que así lo establece el artículo 1005 del Código Civil, o ir directamente a un procedimiento judicial. Es decir, podemos ir por las 2 vías para que finalmente esa persona que no está facilitando el camino para la aceptación de la herencia, definitivamente lo haga. ¿A qué edad recomiendas hacer nuestro testamento? Yo recomiendo hacer testamento siempre, es decir, en el momento en el que se pueda hacerlo, porque la falta de testamento lo que hace es que dificulta mucho el camino a los herederos para llegar a la aceptación de la herencia. Tienen que realizar y solicitar muchísima documentación y a veces el camino es bastante tedioso y costoso. Entonces, con ese testamento, aunque simplemente digamos quiénes son los herederos sin más, que no establezcamos a quién le corresponde el patrimonio concreto, le facilitamos el camino a los herederos. Entonces, yo recomiendo que siempre se haga testamento. Mi padre y mi tía nunca se pusieron de acuerdo con la propiedad de sus padres y siguen actualmente en disputa. ¿Los hijos heredamos esa propiedad? ¿Qué debemos hacer los primos? En este caso, entiendo que lo que no se ha hecho es la aceptación y reparto de la herencia.
Por lo tanto, como no hemos aceptado y repartido la herencia, nuestros padres no han aceptado y repartido la herencia de nuestros abuelos, esa herencia, en el momento en el que fallezcan los padres, tendría que ser aceptada por los hijos. Entonces, si hay una disputa o hay complejidad con esa herencia, lo vamos a recibir nosotros como tal. Los primos de momento no pueden hacer nada porque ellos no son herederos y lo único que pueden es forzar un poco la situación para que los padres pues intenten llegar a un acuerdo lo antes posible, pero finalmente si no se acepta la herencia ni se reparte por parte de los tíos, lo van a heredar los hijos. Hola, tengo 2 hijos, pero uno lleva años sin saber de mí ni me cuida. ¿Puedo beneficiar a uno de mis hijos para mejorar su parte legítima? Por supuesto. Claro que sí, lo que podemos dejar es la legítima estricta a uno de los hijos y heredero universal al otro. De esta forma, pues el hijo que no se ha preocupado durante todo este tiempo del cuidado de esta persona, pues recibirá la mínima parte que puede recibir por parte de la ley, ¿de acuerdo? Mejorando al otro hijo para que reciba pues muchísimo más patrimonio que el otro hermano. ¿Puedo hacer un testamento conjunto con mi marido? El testamento mancomunado, que es el que entiendo que es al que se refiere, no está recogido en el Código Civil. Es decir, en algunas comunidades autónomas, por la legislación foral, sí que se permite el hacer un testamento mancomunado, es decir, conjunto, donde ambos decidimos qué hacemos con nuestro patrimonio, como por ejemplo en Aragón, pero en aquellas comunidades autónomas que se rigen por el Código Civil Común no está recogido el testamento mancomunado. Tendría que ser testamentos individuales, cada uno hace su propio testamento, aunque en él se recojan las mismas cosas, que es lo que generalmente hacen los matrimonios. Cada uno hace su testamento, lo que pasa es que dejan pues, a los mismos herederos y de la misma manera. Mi madre falleció en 2020 por COVID, sin esperarlo nadie, y no hizo testamento. ¿Qué podemos hacer los hijos? Bueno, en este caso, como no hay testamento, lo que tenemos que hacer es nombrar a los herederos. Para ello hay que hacer la declaración de herederos. En la declaración de herederos se recoge quiénes son esos herederos. Es una declaración que se hace ante notario. Y era lo que comentaba anteriormente con el tema de cuándo tenemos que hacer testamento. En este caso, al no haber testamento, los herederos tienen que solicitar documentación, certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, tienen que llevar testigos, tienen que pasar un periodo de tiempo hasta que se finaliza esa declaración de herederos. Entonces, es más complejo para los herederos la tramitación de la herencia si no hay testamento que si hay testamento. Pero el paso a dar, en este caso, al no existir testamento, es formalizar una declaración de herederos. Si no estamos casados, si fallece mi pareja, ¿tengo derecho a la herencia? En este caso ocurre que depende de la comunidad autónoma. Las parejas de hecho o las parejas convivientes tienen o no derechos hereditarios en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. En el caso de la Comunidad de Madrid no tendría derechos hereditarios, salvo que estuviese recogido expresamente en el testamento, pero en comunidades como Cataluña sí que se recoge ese derecho hereditario a las parejas convivientes que hayan convivido durante más de 2 años o parejas de hecho. Estamos en pleno proceso de recibir la herencia. No entiendo bien lo de los tercios. ¿Qué es? Bueno, lo de los tercios entiendo que se refiere pues, a aquellas comunidades autónomas en las que se aplica el Código Civil Común, porque efectivamente el Código Civil Común divide la herencia en 3 tercios. El tercio de libre disposición, el tercio de mejora y el tercio de legítima. El tercio de legítima es el que tenemos que dejar a nuestros herederos forzosos, que son descendientes, ascendientes o cónyuges. Es decir, ese es el tercio que tenemos para nuestros que tenemos que dejar a nuestros herederos. El tercio de mejora solamente se lo podemos dejar o a nuestros hijos o a nuestros nietos. Es decir, solo se lo podemos dejar a nuestros descendientes. Y el tercio de libre disposición se lo podemos dejar a quien queramos. Podemos dejarle esa parte de la herencia a quien nosotros estimemos convenientes. Lo podemos distribuir como queramos, es decir, podemos dejar pues, a nuestros herederos toda la herencia, por lo tanto no estamos dividiendo los tercios, o podemos distribuirlo en los tercios como estimemos conveniente. No tengo hijos ni cónyuge. En ese caso, y si no hago testamento, ¿quiénes son mis herederos? Yo resido en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, si no se hace testamento, bueno, si no tiene ascendientes,
Si tiene ascendientes serían los ascendientes, los herederos, pero si no tiene ascendientes serían los hermanos. Y si los hermanos alguno hubiese fallecido serían los sobrinos. Unos heredan de una forma y otros heredan de otra. ¿De acuerdo? Pero serían los hermanos, los familiares más próximos y los sobrinos. Dado que no tengo hijos, quiero dejar como heredero a una ONG. No quiero que ninguno de mis hermanos reciba nada de mi patrimonio. ¿Cómo puedo gestionarlo? En este caso, se tiene que hacer testamento, lógicamente. Entiendo que tampoco tiene ascendientes, porque si no, ni cónyuge, porque habría una parte de la herencia que les corresponde sí o sí al cónyuge y a los ascendientes. Si quiere dejar todo su patrimonio, puesto que no tiene herederos forzosos, a una ONG, lo puede hacer formalizándolo en el testamento. Es decir, lo que el testador decida es lo que va a tenerse en cuenta. Por lo tanto, si en el testamento decide que se lo deja a una ONG, su heredero será la ONG. Nos hacen una consulta a través de las redes. ¿Es verdad que si acepto la herencia de mi padre, acepto sus deudas? Son más de 60.000 euros. ¿Qué me recomiendas hacer? Si aceptamos la herencia como tal, que era lo que decía anteriormente, aceptamos las deudas, ¿de acuerdo? Lo que pasa que si sabemos que hay muchas deudas, pero también hay patrimonio que puede superar las deudas, podemos hacer la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Lo que se hace es liquidar las deudas y cuando se han liquidado las deudas, el resto de patrimonio que quede en positivo es lo que van a heredar los herederos. Pero si la aceptamos como tal, sin más, lo que vamos a hacer es aceptar también las deudas. Por lo tanto, nos van a reclamar el pago de esas deudas a nosotros como herederos, porque hemos aceptado la deuda. ¿Es posible desheredar a un hijo? Sí, es posible. Claro que es posible desheredar a un hijo. En algunas comunidades autónomas, simplemente con no mencionarlo es más que suficiente, pero en el Código Civil común pues aparece están establecidas cuáles son las causas para poder desheredar. En cualquier caso, el último criterio del Tribunal Supremo establece que la falta de contacto entre el testador y la persona que va a heredar podría dar lugar a la desheredación. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando como una especie de maltrato psicológico, es decir, que si durante determinado tiempo no se ha tenido relación, que se ha provocado pues una situación como de falta de afectividad pues, de uno para con el otro, pues daría lugar a poder desheredarle. Nos hacen otra consulta que es: no sé si mis padres han hecho herencia, no me han dicho. Si les pasase algo, ¿qué debo hacer o acudir? A ver, no se sabe si han hecho testamento o no han hecho testamento hasta que no se produce el fallecimiento de una persona. Cuando se produce el fallecimiento de una persona es cuando tenemos que solicitar, una vez que tengamos el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad. En ese certificado de actos de última voluntad aparecen los testamentos que una persona ha firmado a lo largo de toda su vida. El primero que aparece, que es el último, el último fechado, es el que tiene validez, es el que nos van a dar, es el que tenemos que pedir al notario para que nos dé una copia autorizada y saber si qué contiene ese testamento. Si no ha hecho testamento, nos aparecerá que no otorgó testamento, pero no lo podemos saber hasta que no fallezca y lo sabemos a través del certificado de actos de última voluntad. No sé nada de mi padre desde hace años. ¿Puedo renunciar a la herencia antes de que él fallezca? No podemos renunciar a la herencia antes de que fallezca porque no somos herederos. En el momento en el que fallece una persona es cuando nos convertimos en herederos. Por lo tanto, no podemos hacer algo antes de que ocurra. Tenemos que esperar a que se produzca el fallecimiento de esa persona para poder renunciar a la herencia. Y la renuncia tiene que ser expresa. Es decir, tenemos que ir al notario para renunciar expresamente a la herencia que nos corresponda de nuestro padre, de nuestro tío o de quien nos haya dejado como herederos. ¿Puede un poder notarial tener vigencia después de 20 años o hace falta que sea como una fe de vida? En el matrimonio la heredera solo es mi hermana, no su marido. ¿El poder notarial puede ir a nombre de los dos o solo tiene que ser otorgado a la heredera para ser representada? El poder notarial tiene validez hasta que revoquemos el poder. Entonces, si no hemos revocado el poder sí tiene validez.
En este caso entiendo que es para la aceptación de la herencia. Por lo tanto, el poder notarial tiene que especificar que se puede aceptar o renunciar a la herencia y que se pueden realizar las gestiones relacionadas con la herencia para poder hacer uso del mismo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna posibilidad legal de presentar demanda contra un heredero por no presentarse a la apertura del testamento? No sé, presentarse a la apertura del testamento no sé muy bien a qué se refiere. Entiendo que se refiere más que a la apertura del testamento porque no hay una apertura como tal en la que nos citan para leerlo. Se refiere más a la escritura de aceptación y reparto de la herencia. Entonces, si uno de los herederos no quiere firmar esa aceptación y reparto de la herencia, no se puede firmar. Por lo tanto, claro que se puede presentar una demanda judicial de división de herencia para que ese heredero al final esté obligado pues hacer la aceptación y reparto o renuncie, y la renuncia pues la haga expresamente ante notario. Pero entiendo que se refiere más a eso que a una apertura en sí de testamento, porque el testamento lo conocemos en el momento en el que nos lo da el notario. No necesitamos abrirlo ni sentarnos todos los herederos a ver qué dice el testamento, sino que cada uno incluso puede pedir copia autorizada en el notario para tener acceso al mismo. ¿Puedo dejar herencia a una amiga y no a mis hijos? El tercio de libre disposición. La parte que podemos dejar es aquella que no estamos obligados por ley a dejársela a una persona en concreto, es decir, a nuestros herederos forzosos. Por lo tanto, sí puedo dejarle una parte de la herencia, pero solamente en el caso del Código Civil, solamente podríamos dejarle el tercio de libre disposición, porque los otros 2 tercios, como ya he comentado anteriormente, la legítima es para nuestros descendientes, o sea, nuestros herederos forzosos, y luego la mejora es para nuestros descendientes. Esos 2 tercios serían para nuestros hijos o para nuestros nietos. Entonces, el tercio de libre disposición es el único que podemos dejar a la persona que queramos, sea amiga, sea otro familiar o una pareja que nos cónyuge. ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes que cometemos en cuanto a la herencia? Los errores más comunes, bueno, en el caso a lo mejor de que haya mucho patrimonio que no se haya determinado cómo queremos que se distribuya ese patrimonio. Es decir, si lo que queremos es a lo mejor que no haya conflicto acerca de quién se queda con la casa de la playa y quién se queda con la casa que tenemos en el pueblo, pues y patrimonio pues que a todos los herederos les llama la atención o querrían tener, pues lo suyo sería distribuirlo ya en el propio testamento a quién le corresponde cada cosa, para así evitar un conflicto entre ellos. Porque de lo contrario, al final, lo que ocurre en muchas ocasiones es que se paralizan los procesos de formalización de la aceptación de la herencia, porque tenemos algún heredero que no está, o sea, que no quiere compartir patrimonio con el resto de los hermanos, o incluso, aunque lleguemos a un acuerdo de que nos quedamos con el patrimonio en los porcentajes que nos corresponden, nos surge después el problema de uno quiere vender, otro no quiere vender, y para poder hacerlo tenemos que seguir contando con el consentimiento de todos. Entonces, si sabemos que es un patrimonio que va a generar disputa entre nuestros herederos, lo suyo sería distribuirlo con antelación en nuestro testamento para que de esa forma pues no haya ese conflicto. Si hay malos tratos, se puede desheredar de forma total. En el caso de que tengamos una sentencia judicial, efectivamente que haya malos tratos, sí que se puede desheredar. Lógicamente es una de las causas que están recogidas en el Código Civil. Lo que pasa es que para desheredar lo tenemos que poner de manifiesto en el testamento, porque la persona que tiene derecho a la herencia y que aparezca como desheredado puede reclamar la legítima y tiene que acreditar que esa causa por la que hemos sido desheredados no es real. Entonces tenemos que poner en el testamento expresamente por qué estamos desheredando y a quién estamos desheredando, porque si no se generaría conflicto después también para el resto de los herederos.
Otro de los temas que surgen, que ya no es tanto de la herencia, sino más bien relacionado con el patrimonio que hemos heredado, por ejemplo, una vivienda que hemos heredado a partes iguales, pues entre todos los hermanos, es cómo gestionamos después. Se genera el conflicto de lo quiero vender, uno lo quiere vender, otro no lo quiere vender, cómo hacemos frente a esos gastos, etcétera. Entonces, a fin de evitar todas estas circunstancias, pues lo suyo es, como decía antes, intentar determinar cuál es el patrimonio que le corresponde a uno u otro, y si no, pues el instar un proceso judicial, que es una vez que ya hemos aceptado esa herencia, ya somos titulares de ese patrimonio, un proceso judicial de extinción de condominio para que esa vivienda pues salga a subasta pública. Son problemas que surgen derivados de la herencia, que ya no tienen nada que ver en concreto con la herencia, pero que sí que se nos dan en múltiples ocasiones por viviendas que se han heredado. Si una herencia es de dos hermanas y una no quiere vender la propiedad, no hay posibilidad de vender, deben de estar de acuerdo las dos. Esto es lo que me refería anteriormente. No podemos vender a un tercero una vivienda que es de dos personas cuando una no quiere vender. Lo que podemos hacer es vender nuestra parte. Yo vendo mi parte a un tercero, si estimo conveniente, pero no podemos vender el 100% de esa vivienda si uno de los copropietarios no está de acuerdo con la venta. Por lo tanto, si lo que queremos es vender y la otra parte no quiere, tenemos que iniciar un procedimiento de extinción de condominio para que se formalice la venta a través del juzgado. La vivienda al final saldrá a subasta pública para que esa vivienda pueda ser adquirida por un tercero o que pueda ser adquirida incluso por alguno de los copropietarios. Porque en algunas ocasiones hay algún copropietario que no quiere vender, pero lo que quiere es comprarlo, y que el resto de los herederos o el resto de los copropietarios no quiere venderle su parte. Por lo tanto, si lo que hacemos es un procedimiento de extinción de condominio, podemos participar también en esa subasta y adquirir la propiedad a través de ese procedimiento. Pero vender como tal, si no hay procedimiento judicial y uno de los copropietarios no quiere, no podemos poner el cartel de vendo la propiedad porque realmente no tengo el consentimiento de la otra parte y tiene que firmar la otra parte para poder vender. No sé si hay alguna pregunta más. Cuando se hace un poder notarial sin consentimiento de la persona, en este caso una madre, después de haber vendido su bien, y dicho poder lo decidieron varios miembros de la familia y quien gestiona ese patrimonio era la primogénita, ¿es legal? No sé muy bien a qué se refiere. Un poder notarial sin consentimiento de la persona, no sé muy bien. Es decir, el poder notarial lo hace una persona que presta consentimiento para firmar el poder a favor de otra persona. Es decir, yo no puedo hacer un poder en el que mi padre me da poder. Tiene que ser mi padre el que vaya al notario y me otorgue a mí el poder, yo sea su apoderada, pero no puede ser a la inversa. Entonces, en este caso, entiendo que lo que se ha hecho es un poder notarial a favor de una persona y que esa persona es la que se dedica a gestionar el patrimonio, pero con el consentimiento de la persona que le ha otorgado ese poder. Porque en caso contrario no se puede hacer un poder. No puede ir la primogénita a firmar un poder diciendo que su madre le da poder a ella. Entonces, entiendo que se refiere a que le han otorgado a ella poder y con ese poder está gestionando el patrimonio. Recibí una donación, ¿estoy obligada a pagar la plusvalía? Bueno, esto es más un tema fiscal, más que tema de herencia. Entonces, esto es una consulta que tendría que verse con otro departamento más que con el departamento de derecho hereditario. De acuerdo, pero entiendo que al haber una donación, pues se genera una serie de impuestos y entre ellos está la plusvalía. Pero es un tema más fiscal que tema de herencias. Bueno, pues espero que la mayor parte de vuestras consultas hayan sido resueltas. Ha sido un placer. Y nos vemos en Legalitas Directo en otro momento.